Pregunta, hermano Miguel, para que se escuche. Sí, la pregunta que grababa era, ¿los dones están vigentes hoy en día? Bueno, yo voy a decir que solamente si Dios quiere. Yo tengo algo que aportar en ese sentido. Yo creo que los dones, Pedro, los apóstoles, hicieran también, sanaran y tuvieran dones, ¿no? En ese momento. Pero creo que ellos, ya al fallecer, creo que hay que, en principio, como que se perdió la cosa, ¿no? Creo que sí va a haber dones, ahora en estos tiempos finales van a volver los dones. Pues vamos a tener nosotros o más adelante quien sea va a tener dones para predicar, para sanar y demostrar cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo esta cosa como que frena, evidentemente cuando el Señor quiera volverá a dar dones a la gente, a los que vea que le hace falta. Eso creo que es mi humilde opinión, no sé si estaré equivocado, ¿no? Pregunta que yo tengo es, aquí está, pregunta mía es, ¿para quién eran los dones y cuál era su propósito? Bueno, los dones fueron dados para señal a los judíos y para los incrédulos. Eso continuó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta los apóstoles podemos leer eso en Primera de Corintios, Primera de Corintios hasta el 15 podíamos leer, y todavía, inclusive Pablo mismo, iniciando su ministerio, tenía dones, porque por ejemplo dice que le llevaban los pañuelos de las personas enfermas y él lo tocaba y las personas se sanaban. Pero si seguimos leyendo y tratando bien las escrituras, después a Pablo ya no se le dio esos dones, porque cuando Pablo va a los gentiles, o sea, viene a nosotros como nuestro apóstol, revelando el evangelio que es para nuestra salvación, para nosotros los gentiles, e inclusive para los judíos en este tiempo, ya es por fe y sin vista. En cambio, los judíos, inclusive los apóstoles que quedaron después de la muerte y resurrección de Cristo, todavía seguían siendo judíos, y por eso es que acompañaba los dones y milagros para que creyeran. Inclusive Pablo, cuando va a los apóstoles y a los judíos, también tenía dones, pero al final ya no, porque él mismo no se pudo sanar, teniendo un aguijón en su carne, que pareciera que fue una especie de ceguera. Tampoco pudo sanar a, no me acuerdo ahora el nombre, y le aconseja que tome vino en lugar de agua. También dejó a otra persona enferma, pero si tuviera dones, ya no lo hubiese dejado, o sea, ¿por qué no lo sanó? Entonces tendríamos que entender eso para que no entremos ya en confusión con respecto a los dones, porque eso fue dicho por nuestro Señor. Los judíos necesitan señales, porque son incrédulos. Verán, mientras se va desarrollando la asamblea, yo estoy tomando notas. Entonces, lo importante sería que cada aporte vaya con la cita bíblica correspondiente para yo poder ir detallando. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo, desde mi punto de vista, me gustaría tomar Primera de Corintios capítulo 15, verso 18, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Estoy citando este verso debido a que hay un abuso, como ya sabemos, de parte de los denominados profetas y apóstoles y toda esta corriente que utiliza los supuestos dones del Espíritu Santo para manipular a las personas. Pero sí vemos aquí que el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, yo, desde mi punto de vista, como decía el hermano Ronaldo, yo creo que los dones, Dios es soberano y si Él quiere también nos puede dar a nosotros, pero desde una intimidad, digamos, de que yo me ponga a orar con Dios y que Él
por alguna necesidad, algún propósito que él considere que yo debo cumplir, me da esta capacidad de hablar que las lenguas es un idioma, o sea, la lengua es un idioma, que yo hable en un idioma desconocido, pero que Dios pueda entender. En ese sentido, yo pienso que sí podría estar vigente esto de hablar en lenguas, pero directamente con Dios, porque con este tema ya como dice el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas, porque esto es un circo, ¿no? Esto ya se transformó en cualquier cosa. Inclusive he visto algún video que hablaban y testificaban de que la gente blasfema cuando habla en supuestas lenguas. Eso quería aportar, hermanos. Sí, ese versículo bueno, que ha dicho el hermano ahora mismo es el 1 Corintios 12, 27 al 28. Dice, vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Si verdaderamente los dones están vigentes o no. Digamos, ¿cuándo empezaron? ¿Para qué fue? Contextos para que sea todo, digamos. Es de lo que está escrito, no lo que yo pienso. Bueno. Sí, lo veo correcto, Ronaldo. El ápice, empezar por lo menos por decir que para recibir los dones es necesario nacer de nuevo, ¿no? Como decía Juan 3, 5 al 7, ¿no? De agua y de espíritu. Necesitamos recibir el Espíritu Santo, pues sin Espíritu Santo no se pueden manifestar los dones. Eso es cuando Jesús le habló a Nicodemo, ¿no? La iglesia primitiva, cómo se recibía el Espíritu Santo. Cuando recibía el Espíritu Santo, que había que nacer de nuevo. Sí, 1 Corintios 12 en adelante habla de todo el tema de los dones. Está bien empezar por ahí. Lo leo yo, bueno, lo leo yo. Dice en la escritura, 1 Corintios 12, 1 en adelante. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que erais gentiles yendo como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero hay diferencias de dones, más el mismo Espíritu. Y hay diferencias de ministerios, más el mismo Señor. Y hay diferencias de operaciones, más el mismo Dios es, el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. Porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu, porque tampoco el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos por sí, en el cuerpo, como él quiso. Que si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo?
Mas ahora muchos miembros son, a la verdad, empero un cuerpo. No puede el ojo decir a la mano, no te he menester, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes, los mismos del cuerpo que parecen más flacos son mucho más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos ceñimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos decentes tienen más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad de nada. Mas Dios templó a una el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. De tal manera que si el un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. O si el un miembro es honrado, todos los miembros a una se regocijan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ahí viene la clave, ¿eh? Primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después dones de sanidades, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, son todos hacedores de milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todas lenguas, interpretan todos, empero desead con vehemencia los mejores dones, y aún yo enseño un camino más excelente. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo empezaron? ¿Cuándo? Ya vemos de que entonces para que uno tenga dones, puede decir, ¿verdad? Tiene que ser parte del cuerpo, ¿cierto? Tiene que ser bautizado en Cristo. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo empezaron estos dones? Con Moisés. Empezaron los dones. Son miembros de Cristo. Cuando Se le había dado 2 dones de parte de Dios. Dones y señales y milagros, ¿cuándo empezaron? Con Moisés, ¿no, hermano? Con el ministerio de Jesucristo. Ministerio de Cuando Bueno, antes, pues fue cuando Jesucristo, porque ellos ya sanaban gente antes de que se fuera Cristo. Cuando Entonces, ahí está, Jesucristo estuvo en Israel. ahí empezó. Empezó no con los gentiles. ¿Con quién empezó entonces? No, ya empezó con los judíos, para que vieran por vista, por vista. Empezó con los apóstoles. Claro. En Pentecostés, ¿no? En Pentecostés, correcto. Es correcto. Pero vea, si vamos porque vea que ahí mismo ya el mismo capítulo le dio la respuesta. Primeramente apóstoles. All right. Entonces, por lo menos ve aquí en Lucas, Lucas 16. Disculpe, dije Lucas, es Marcos, disculpe, Marcos 16 dice. Marcos 16 dice. Leo, hermano. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Solamente el 16? 17. ¿Cómo? 17. Ajá. Vuelvo a leer del 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Hasta ahí o hasta el final? Vea que aquí ya el Señor está diciendo y va conectado con lo que dice Pablo, que usted tiene que ser parte de su cuerpo, que fuera bautizado. Este bautismo sabemos de que es del Espíritu Santo. Y como vemos que los dones vienen a través del Espíritu, pero vea, aquí la pregunta es, el Señor Jesús, cuando dijo esto, del versículo 15, ¿a quién tenía él enfrente como audiencia? A sus apóstoles. Los apóstoles, correcto, a sus apóstoles. A él fue el que él le dijo eso a ellos directamente, DirecTV. Entonces ellos fueron los que empezaron. All right. Y entonces se termina de consumar en, como dice el hermano Javier, en Hechos 2. ¿Cómo es Hechos 2? ¿Alguien quiera leer? Hechos 2, 1 al 14. Leo, hermano. Ah, bueno. Lea usted, hermano. Hasta el 15, disculpe. Bueno, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y de todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hasta ahí, hermano, hasta el 15. Sí, hermana, gracias. Entonces, número 1, vea que la gente estaba pensando de que estos estaban borrachos, y vea que nadie se emborracha a las 9 de la mañana, porque esa es la hora tercera. All right. Pero vea que entonces empezaron a hablar en lenguas cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, hermana Jess, entonces, número 1, la respuesta para cuando se dice hablar en lenguas, ¿qué quiere decir, hermana Eugenia? En distintos idiomas. Distintos idiomas. Sí, sí, sí. La Biblia me dijo, ya la palabra de Dios me dio respuesta de que es hablar en lenguas. ¿Ok? La palabra de Dios ya me dio respuesta de que es ser un apóstol. Un apóstol es ser un encomendado por el Señor Jesús mismo. Así como él tenía su audiencia enfrente, tenía 11 en ese momento, les dijo que id y predicad. Eso es ser un apóstol. Cuando el Señor Jesús vino fue directamente, y la revelación que recibió Pablo no fue de hombre, sino que fue del Señor mismo. Por eso es que él se considera un apóstol, pero aún así todavía se considera un apóstol como un abortijo.
O sea, que usted no puede ser un apóstol si no es que el Señor mismo directamente lo haya encomendado a usted. Entonces, ¿cuándo empezaron los dones para la iglesia? De acuerdo a nuestras bases bíblicas, Marcos 16:16 y Hechos 2 del 1 al 15, empezaron en Pentecostés para la iglesia, pero para los judíos fue cuando Cristo desarrolló su ministerio y escogió sus apóstoles en la tierra de Israel. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Pero vea que la Escritura me está dando la respuesta, hermana, de que los dones vienen a través del Espíritu Santo. El Señor hacía sus obras y sus maravillas porque Él es Dios, obviamente, pero Él fue engendrado por el Espíritu de Dios. Entonces, todos estos dones y estas maravillas que dice Marcos 16 y 17, empezaron con los apóstoles. Las lenguas son otros idiomas. Así es sencillo, son otros idiomas, no es otra lengua que no entiendo. Alguien tiene que entenderlo. Vea que hay dones de sanidad, ¿cierto? No tengo los versículos, pero aquí estamos en asamblea, los hermanos me pueden ayudar. Para yo saber cómo es una sanidad venida de Dios a través del Espíritu, ¿dónde yo encuentro un ejemplo de eso? Antes de los apóstoles, hermano, con el Señor Jesús. Sí, los milagros de Jesús. ¿Cómo yo sé que una sanidad porque vea que vamos a entrar allá un poquito después, pero para yo saber cómo es una sanidad verdadera de Dios, ¿quién me tiene que dar el ejemplo? La Escritura misma, el Señor Jesús. No sé si alguien tiene algún texto que ayude para poder dar ejemplos de si una sanidad es al segundo, o es a las 2 semanas, o es en 3 meses, como lo hacen hoy en día. Juan 9, 1 empieza, y la sanidad del ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. No sé si quiere que siga. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otro, a él se le parece. Él decía, yo soy. Entonces, ya que quedó sano al momento, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús le dijo. Hay otro ejemplo. Es Juan 5, del versículo 1 para adelante. Leo yo mismo. Okay. Después de esto se celebraba una fiesta la fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había allí en Jerusalén un estanque cuyo nombre en hebreo es Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y en estos mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban a que el agua se moviera. Porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua. Y el primero en defender al estanque, una vez que el agua se movía, era sanado de cualquier enfermedad que padeciera. Se encontraba allí cierto varón que hacía 38 años estaba enfermo, 38 años, Dana. A este, viéndolo Jesús tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió diciendo, sí, mi señor, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino cuando yo llego, otro baja primero que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y de inmediato el varón quedó sano y levantándose tomó su camilla y anduvo, y ese día era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él respondiendo le dijo, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Creo que la respuesta, hermano Miguel, muchas gracias, está en el versículo 9, ¿verdad? Si lo quieres leer para eso. Sí, de inmediato el varón quedó sano y levantándose tomó su camilla y anduvo. Y ese día era día de reposo. O sea, fue al momento. Al segundo, ¿verdad? Al momento, al instante, dice aquí, por lo menos claro. en la mía. La mujer con el flujo de sangre, hermano.
Tiene el pasaje, hermano. Leo, Lucas, capítulo 8, versículos 23 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, bueno, ahí ha dicho que al instante, o sea, al instante se le quitó, quedó sanado. Más claro ni el agua. Ya, más claro ni el agua. Ok, entonces ya que la escritura ya me respondió, que es hablar en lenguas. ¿Cuándo empezaron los dones? ¿Cómo es que yo puedo, cómo son los dones? Tienes que estar en el cuerpo o ser bautizado en el Espíritu y que son a través del Espíritu. Y la escritura ya me dijo para sanar, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, si viene un católico, vamos un ejemplo, si viene un católico y dice, y ora y pone las manos encima, y como a los 4 días yo llego a sanarme, ¿qué pasó ahí? Que no está en sana doctrina, no está en el cuerpo del Señor. La persona se sanó seguramente por sus fármacos, o quién sabe qué estuvo tomando. Eso no fue por el Espíritu de Dios. O porque a través de algún, ahora sí que espíritu demoníaco, porque a veces ellos precisamente hacen eso para que la gente siga creyendo en eso, que no es real. Correcto. Pero entonces ya estamos viendo de que aquí el sanar es al instante. Yo creo que ya está claro, ¿verdad? Eso es al instante. Sí, hermano, me Cuando quedó eso viene claro. por el Espíritu de Dios, usted pone las manos y esa persona, usted ni ha terminado de orar, ya está sana. ¿Por qué profetas ya no hay? Aunque ahí dice que profetas algunos. Porque ya todo está escrito. Hermano, la escritura dice que la ley y los profetas era hasta Juan el Bautista. Digamos, ahí le van a salir porque vea que en primera Corintios 12, acabamos de leer, dice que algunos profetas. En el libro de Hechos también habían algunos que profetizaban, ¿ya? Pero ¿por qué ya no? Porque ya está escrita en la palabra todo lo que tiene que acontecer, ¿no, hermano? Ya se escribió todo, porque cuando Pablo dijo eso no había escrito. Pero ya sí, Pedro, ya está todo revelado, el Apocalipsis. El punto este que ha dicho la hermana de la suegra de Pedro, que está bien indicarlo porque muchos dicen por ahí que Pedro era soltero, viene bien decirlo, y fue que sanó a la suegra, evidentemente. Dice si no veo mal, es Mateo, versículo 8, del 14 al capítulo 8, versículos 14 y 17. Dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre le dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlo. O sea, fue el momento. Y Pedro estaba casado. Pedro era casado. Estaba casado, exactamente. Así es. La pregunta, ¿están vigentes los apóstoles y si están vigentes los dones? ¿Por qué empezaron los apóstoles con las señales y los dones? Antes de ir a las siguientes preguntas, ¿por qué los apóstoles empezaron con señales y dones al principio? Para que les creyeran, hermano, ¿no? ¿Quiénes, hermana? Los judíos. Perfecto, ahí entonces viene el texto que dio el hermano Héctor, a ver si lo quiere, lo puede leer, hermano Héctor. Porque los judíos pedían señales para poder creer. Y vea que cuando bajó el Espíritu Santo, ¿en qué momento ahí en Pentecostés, a dónde estaban? ¿En Jerusalén? Correcto. Entonces, ahí la respuesta está en Hechos capítulo 2, versículo 14. Mas Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, judíos, ¿a quién le predicó primero? Predicó Pablo primero cuando recibió el mensaje de salvación, la revelación. A los judíos. Hechos capítulo 13. Claro, ahí es cuando dice que era necesario predicarle primero a los judíos. Correcto. Si quieren lo leemos. Hechos capítulo 13, versículos 16 en adelante.